Isha es la diosa Eldar de la curación, la fertilidad y la cosecha, madre de la diosa Lilith y de la raza Eldar. Fue ella quien enseñó a los Aeldari las habilidades de la agricultura y cómo cuidar la tierra en la que vivían. Forma parte de la tríada de diosas Aeldari, que representan el pasado, el presente y el futuro, o las tres edades de la mujer, la joven o doncella, la madre y la anciana. Y eran las personificaciones del destino, teniendo tanto Lilith, la doncella, como Mora y Heg, la anciana, grandes dotes videntes. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada mortal desde el nacimiento hasta la muerte, y aún después en el más allá, que hasta la decadencia del imperio Eldari y la creación de Slaanesh se desarrollaba en el Immaterium. Aunque cada una de estas diosas represente un estado temporal, no las caracteriza como responsables exclusivas de distintos periodos del tiempo. Por el contrario, todas ellas están asociadas al destino y el pasado, el presente y el futuro están entrelazados de tal modo que no pueden ser separados. Ella representa el concepto del presente y de la madre, la única diosa verdaderamente benévola del panteón Aeldari, y movida por su amor a sus hijos mortales, los Aeldari, desafió incluso los designios del mismísimo Asuryan, señor del panteón, pagando un terrible precio por ello a manos de Cain, dios de la guerra. Fue compañera de Kurnows, dios de la caza, el cual fue devorado en la caída de los Aeldari, a diferencia de ella, que fue rescatada por las fuerzas del dios de la plaga, Nargel, para ser capturada por él, reteniéndola en su jardín infecto como sujeto de pruebas para sus plagas. Títulos: Madre, Árbol de la vida. Familiares: Kurnows, consorte; Lilith, hija; Evelyn, hija; Asuryan, padre; Gea, madre. Símbolo: lágrima de Isha, ojo con lágrima. Ámbito: fertilidad, cosecha, curación. Ciclo mítico. Podemos encontrar la actuación de Isha en uno de los mitos más importantes para los Aeldari, el mito llamado Las lágrimas de Isha, que recuerda el nacimiento de la raza Eldar como hijos mortales de Isha y Kurnows. Lilith soñó que Cain sería dividido en fragmentos por un gran ejército mortal. Cuando Cain se enteró del vaticinio, se dispuso a destruir a los Aeldari para evitar dicho futuro, causando entre ellos una gran mortandad. Asuryan escuchó el llanto de Isha, provocado por la muerte de sus hijos mortales, y así conoció el sueño de Lilith y la masacre de Cain. Para salvar a los Eldar que quedaban, Asuryan colocó una gran barrera entre los mortales y los dioses, dividiéndolos para toda la eternidad. Al enterarse de esto, Isha lloró aún más porque sus hijos mortales se habían separado de ella, por lo que ella y Kurnows suplicaron a Baul, el herrero, para que los ayudara. Con las lágrimas de Isha, Baul creó las piedras espirituales, mediante las cuales Isha podía ver y hablar con sus hijos mortales. Isha y Kurnows enseñaron mucho a los Aeldari, hasta que un día Cain escuchó a Isha mientras hablaba con sus hijos. Inmediatamente se lo contó a Asuryan, el cual se enojó porque sus órdenes habían sido desobedecidas. Asuryan entregó a Isha y a su amante Kurnows a Cain, para que hiciera con ellos lo que quisiera. Cain los torturó en una fosa ardiente hasta que Baul, el único dios que se compadeció de ellos, hizo un trato con el dios de la guerra, por el que crearía 100 espadas para él, y a cambio Cain liberaría a los dos cautivos. Baul falló en cumplir su parte del trato, pero engañó a Cain, y cuando éste lo descubrió, estalló una guerra entre él y Baul, la guerra en el cielo. Isha interviene en otros mitos, como el del nacimiento de los Eldars. En él, cada uno de los dioses principales les otorgan un don a los Eldars. Isha les otorgó el amor, para que pudieran conocerse los unos a los otros. El mito del amanecer de la vida, en el cual el héroe Eldanesh se lamentaba de la soledad de la existencia, pues solo los Eldars habían sido creados. Isha se sintió abrumada por el dolor de Eldanesh y derramó una lágrima, de la cual brotaron el resto de seres vivos para regocijo del gran héroe. También interviene en el mito conocido como el cabello de Isha, en el cual, durante la guerra en el cielo, Cain exterminó a muchos de sus hijos, así que Isha acudió a Asuryan en busca de ayuda. El rey Fénix pidió un mechón del cabello inmortal de la diosa y lo vinculó al cabello de Eldanesh, para que pudieran ser curados por el amor que Isha sentía por ellos. La caída. En un comienzo, se contaba una historia en un único mundo astronave, una leyenda que más tarde se fue popularizando entre todos los Aeldari. Se contaba
cómo Isha sobrevivió a su destino, siendo reclamada como esclava por Slaanesh en su nacimiento. Ella gritó pidiendo ayuda y fue escuchada por Nargel, quien inició una larga guerra contra su más reciente congénere. Nargel emergió victorioso y tomó a Isha por compañera. Una diosa del rejuvenecimiento, parece una extraña pareja para el dios de la descomposición, pero Nargel la adora como ninguna otra cosa. Sin embargo, le muestra su devoción como solo un dios del caos puede hacerlo, manteniéndola atrapada en una jaula de su jardín, en el rincón donde guarda el caldero en el que prepara todas sus plagas. Al ser la diosa de la curación, Isha puede curarse a sí misma de todas las enfermedades de Nargel, el cual se aprovecha de esto obligándola a probar su última creación y observando cuánto tarda la diosa en superar sus efectos. Si le complace el resultado, desata la nueva enfermedad sobre algún mundo inocente, y si no, empieza desde el principio, trabajando en su caldero hasta que consigue algo nuevo que dar a su compañera. Si bien desde el nacimiento de Slaanesh, la caída de la que he hablado anteriormente, Isha se encuentra en el jardín de Nargel, ha conseguido tener cierta influencia aún en el plano mortal, pues mientras el dios de la podredumbre está ocupado, Isha aprovecha su distracción para instruir a los mortales sobre cómo deben liberarse de las plagas de su captor. Posiblemente sea esta influencia y quizá alguna otra acción de la diosa lo que los Aeldari denominan el ojo de Isha. La mirada que recorre todo el universo, salpicándolo de momentos de luz, siempre vigilante y atenta a los primeros movimientos de antiguos finales. Es tan solo cuando el ojo de Isha se apagase que el legado de los ancestrales se desvanecería. Los hitos temporales más cercanos a la actualidad del trasfondo de Warhammer 40.000 en relación con la diosa de la curación nos ofrece dos referencias. La primera nos dice que desde la formación de la Gran Grieta se difundieron rumores entre los exoditas de que la máscara de las estrellas heladas buscaba liberar a Isha de las garras de Nargel. Susurra que si suficientes Eldar lloran por la corrupción de sus mundos vírgenes, su dolor combinado podría liberar a Isha de su prisión. Como exodita, he de decir que en relación a la posibilidad de liberar a Isha por el llanto unido de la pérdida de los mundos vírgenes, diré que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. La segunda referencia tiene que ver con los Inari, pues las rosas de Isha eran flores con un estigma de perla que se decía que crecían donde la diosa Eldar caminaba en el reino de los mortales. No se había visto ninguna desde la guerra en el cielo, hasta que Ybrain arrancó una durante sus pruebas en la Biblioteca Negra. Permitió que Ybrain y los Inari pasaran a través del jardín de Nargel al planeta de la pestilencia, para recuperar un objeto de gran valor. Por último, me gustaría exponer una teoría que circula entre los aficionados al trasfondo de este universo, y que tiene relación con Isha. En Fenris, el mundo capitular de los Astartes conocidos como lobos espaciales, hay una creencia muy particular entre las tribus autóctonas. Se dice que existe un árbol encantado, conocido como el árbol de la vida, a cuyos frutos se le atribuye el poder de curar cualquier enfermedad, purgar cualquier forma de corrupción y sanar cualquier herida, independientemente de la gravedad de la misma. Cuando el primarca Leman Russ se dirigió hacia el Ojo del Terror, muchos en su capítulo creen que se marchó para buscar dicho árbol y así encontrar uno de sus frutos para poder curar al emperador de la humanidad. Llegados a este punto, habría tres posibilidades. La primera es que dicho árbol no exista propiamente, pero es una posibilidad poco probable, puesto que por muy bárbaro y estúpido que pueda parecer Leman Russ, no deja de ser un primarca, el cual tiene unas condiciones tanto mentales como psíquicas muy elevadas, para ser un Monkeig, claro. Por lo que no se embarcaría en una acción como esta sin haberlo comprobado previamente. La segunda es que el árbol mágico sea propiamente un árbol que haya crecido en la disformidad gracias a la creencia de los fenrisianos y el primarca solo tenga que encontrarlo. Pero en este caso también lo veo algo poco probable, debido a que normalmente cuando se ha creado una entidad de nivel deífica como algo que pudiera curar cualquier enfermedad, ha requerido muchos más seres vivos, como puede ser la creación de Slaanesh o la representación del bien supremo que se planteó en la novela Guerra de Secretos. Eso en caso de que no sea Tzeentch, pero eso es otra historia. La tercera opción, y la que a mí más me convence por su solidez, viene a decir que el árbol de la vida no es literalmente un árbol, sino una entidad que como un árbol
hace crecer frutos o plantas, como las rosas de Isha de las que hablé antes, o es capaz de crear vida, como en el mito del amanecer de la vida, siendo por tanto dicho árbol una alegoría de la diosa Isha, que para Masinri se encuentra en un jardín, que aunque purulento, el reino de Nargel es un jardín. Recordemos que Fenris se encuentra muy cerca del Ojo del Terror, el cual es la marca de nacimiento que Slaanesh dejó en el centro del antiguo imperio Aeldari. Y por tanto, no sería extraño que los primeros pobladores humanos de Fenris, en la edad oscura de la tecnología, hubieran tenido intercambios con los Eldars, o bien hubieran encontrado elementos de la cultura Eldar que incorporasen a su acervo cultural, como este mito del árbol de la vida. ¿Creéis que Isha podrá escapar finalmente de su cautiverio? ¿Será Isha el árbol de la vida? Déjamelo en la caja de comentarios. Gracias a todos por ver el vídeo, suscribiros para más vídeos sobre trasfondo de Warhammer 40.000 y nos vemos en el próximo vídeo, Exoditas.